junto con el MIB del italiano. Vamos a analizar la escena bursátil, lo hacemos con Víctor Galán desde Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, como siempre un placer. Víctor, ¿cómo estás viendo el mercado en general? Además, parece que el sentimiento estos días es bastante más positivo. Bueno, además en el caso de Europa hemos conocido unos PMIs que también nos están dejando con una mejor perspectiva respecto a la evolución económica en su conjunto de la zona euro. Y también, bueno, estábamos pendientes hasta ahora del PMI de servicios de Estados Unidos. Pero bueno, en conjunto, ¿cómo estás viendo la sesión bursátil? La sesión bursátil, la verdad que muy bien. Visto ayer, ¿no?, la recuperación sobre todo que nos mantenía, sobre todo en el S&P, con todavía la actitud de aguantar esos 3.900 puntos, como vemos en pantalla, pues muy positivo. Tenemos todavía un punto en el muy corto plazo de resistencia. No es una resistencia muy grande, pero son los 4.047 puntos. En rango diario deberíamos superar esa zona, ¿no?, para entrar en una zona de muchísima mayor tranquilidad. Hoy estamos viendo una leve subida con un día de ayer muy bueno, algo muy positivo, ¿no? Y si tenemos que destacar algo, pese a que hemos caído desde ya máximos de estas últimas semanas, ¿no?, esos 4.000 casi 200 puntos que alcanzábamos el día 2 precisamente de febrero, tan solo hemos caído un 6%, ¿no? Y algo que venimos comentando mucho es que nosotros en nuestras coberturas en Planeta Bolsa no hemos visto ningún aliciente o ningún dato objetivo que nos haga abrir ningún tipo de cobertura para proteger la cartera, o sea, vender algún índice en corto. Y por tanto, hemos dudado un poco de que quizás esa caída vaya a muchísimo más. De hecho, bueno, gran parte de ello y prueba de ello es, si miramos, por ejemplo, rangos en el CAC 40, por ejemplo, en Europa, como los 7.335 puntos en rango semanal, pues siguen siendo máximos. O sea, la verdad que apoyamos de una manera espectacular precisamente en 6.380 puntos y desde ahí estamos superando las cotas que vimos cercana a principios de 2022. Lo mismo para el MIB italiano, 27.750 puntos, dejando un soporte en los 25.000 puntos. IBEX 35 haciéndolo genial, excelente, con 9.400 puntos. Cuando hace bien poquito estábamos peleando precisamente por esos 8.000. O, como decíais vosotros también, Marta, en Nasdaq también vemos subidas un poquito más abultadas de un 1,4 en el día de hoy, ¿no?, apoyándonos en la media de 30 sesiones, lo cual no haberla perdido es una muy buena señal para todos los espectadores. Nasdaq no deberá perder 11.718 y si apuramos en el S&P no deberíamos perder esos 3.950 a cierre semanal. Son las cifras más importantes que debemos vigilar en los índices. Simplemente el número de acciones que sube versus el que baja sigue siendo positivo, lo cual empuja el mercado con la liquidez de pequeñas empresas. Y también me quedaría con el dato de que el VIX está otra vez de nuevo en 19,20 tras un repunte bastante fuerte en los últimos días. Vuelve a perder la media de 30 sesiones, vuelve a estar a niveles bastante bajos. Si volviéramos a verlo en torno a 17, 18 puntos, sería el nivel clave para que cada vez que el índice de miedo o volatilidad cae, veamos repuntes en las bolsas. Por cierto, también estamos vigilando, y enseguida te pregunto un poquito más por, bueno, posibles oportunidades de inversión que estés contemplando ahora a uno u otro lado del charco, pero en líneas generales estamos bastante pendientes también de la evolución del crudo en un momento en el que se está hablando, bueno, de recortes de producción. Además, por cierto, quería aprovechar también un momentito, Víctor, porque hace un rato les estábamos trasladando una información a nuestros espectadores diciéndoles que Emiratos Árabes Unidos podía plantearse salir de la OPEP. Bien, pues estamos viendo cómo fuentes conocedoras del asunto dicen que el hecho de que Emiratos Árabes Unidos esté planteándose realmente dejar el grupo de miembros productores de crudo está muy lejos de la realidad. Es decir, que se está desmintiendo el rumor que se estaba trasladando, como decimos, en el entorno de los mercados, de la posibilidad de que Emiratos Árabes Unidos dejara de participar en el grupo de países exportadores y
productores. Es más, diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos están diciendo que de forma privada ellos no tienen planes para abandonar la OPEP. Esto es importante, bueno, teníamos que desmentirlo. Víctor, en medio de esta noticia, como decimos, estamos vigilando, ¿no?, cualquier noticia que también pueda trasladarse de alguna forma en, bueno, en preocupación o alivio por parte de los inversores. Ya sabemos que además en cuanto a los futuros del crudo conocemos un poco la sensibilidad también que pueden tener este tipo de noticias que generan este ruido, ¿no?, más cortoplacista. ¿Cómo crees que, bueno, hacia qué niveles deberíamos mirar ahora mismo cuando miramos al barril? Pues, por ejemplo, si tomamos de referencia el West Texas americano, por coger una referencia importante, ya comentamos en alguna ocasión que el haberse frenado precisamente el 3 de octubre en niveles cercanos a las resistencias en los $92, por mucho que se nos decía, ¿no?, que probablemente el crudo se nos fuese a más de 120 o de nuevo a los $100, sí que es cierto que el haberse frenado justo en esa zona en rango semanal era ya una duda bastante evidente de que ahí existían resistencias y quizás quisieran a empapelar a los inversores o a las posibles personas que intentaban operar sobre el commodity. Hemos visto un descenso acelerado y hemos visto ahora mismo un rango lateral. Ahora mismo yo sería bastante más positivo con el petróleo, porque si en realidad la bolsa ya ha descontado gran parte de las expectativas, si en realidad estamos viendo pues un aplanamiento de la curva de los tipos y la recesión va a llegar a ser mucho menor de lo que nos podríamos pensar, si los datos macro no son tan malos, la bolsa podrá empujar bastante fuerte y economías como China y gran demandadoras de un poco de este tipo de commodities probablemente lancen los precios de nuevo al alza. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Tenemos una zona de resistencia bastante clara, o dos, mejor dicho. La primera en los $79,90 y otra en los 84,1. De romper este rango precisamente lateral nos iríamos al alza. Ojo que también están bastante cerca los soportes en 70,20 y perder esa zona sería bastante negativa, aunque por el sentimiento de momento del mercado no está clara la distancia si nos vamos a ir al alza o nos vamos a ir a la baja, ¿no? Estamos en un rango lateral totalmente claro. Y probablemente como sobre el tema de la OPEP, bueno, seguramente las bolsas, de ser verdad, estarían ahora mismo descontando muchísima mayor caída si es verdad que Emiratos Árabes vaya a salir de la OPEP. Bueno, por el momento, como decimos, es una información que finalmente se nos dice que no, bueno, que sería rumorología pura y dura, es decir, se nos está diciendo que no hay planes, así que bueno, también entiendo que esto se traslada en tranquilidad en los mercados, no hay cambios, se mantiene todo como conocíamos, así que bueno, eso también supone cierto alivio. Víctor, ya si miramos un poquito más, como decimos, a oportunidades de inversión en medio del entorno actual, del nerviosismo, la tranquilidad, ¿no?, que podemos estar viendo, porque es cierto que estamos hablando de unas sesiones bastante laterales, bastante tranquilas en términos muy generales. ¿Dónde estáis poniendo el foco en Planeta Bolsa o dónde estás poniendo el foco tú concretamente? Pues bueno, estamos poniendo en general en acciones que siguen nuestra filosofía de inversión. Nuestra filosofía de inversión al final no se trata de comprar barato, comprar en retrocesos, sino comprar acciones que están en máximos con nuestros indicadores mostrando fortaleza. Fortaleza de fondos institucionales que están metiendo dinero, como es en el caso, por ejemplo, de Progressive Corp en Estados Unidos, donde además tenemos un claro doble suelo activado hasta la zona de $153, con estos indicadores de momentum y de fortaleza en verde, bastante positivos y además haciéndolo a vista un año mejor que el propio S&P. Es lo que les exigimos a las acciones, que lo hagan mejor que el propio S&P. Tenemos otras también por Europa, ¿no? Tenemos al INDE haciendo máximos actualmente, después de claramente una zona lateral durante todo 2022, rompiendo máximos la química, un activo que lo está haciendo muy bien, o incluso algunas petroleras, ¿no?, como es en el caso de Royal Dutch Shell, la holandesa, por encima de los $62. Acciones que aun que el petróleo bueno, no acaba de remontar, vemos cómo la tendencia está siendo claramente alcista. Tenemos a las compañías haciéndolo, como digo, mejor que los índices, con muchísimo momentum, con estas barras verdes en el indicador CFI que utilizamos en Planeta Bolsa para medir
la compra de fondos institucionales y en general con muy buenas perspectivas, ya que no tiene ningún tipo de resistencia por arriba y en el único soporte de los 56,65. Así que estas son las compañías que solemos revisar semana a semana y le traemos a los alumnos. Pues nos quedamos con ese análisis. Víctor Galán, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Un placer y